Le agradezco enormemente que esta mañana de lunes nos acompañe aquí en el estudio el licenciado Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, la FEDABO-BC. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Gracias, David, por el espacio y buenos días a todo tu auditorio. Ya estoy inventariado, ¿verdad? Pero qué bueno, porque necesitamos voces de expertos que nos ayuden a entender lo que está pasando en nuestro país en materia legislativa. Y pues bueno, el tema que últimamente nos mantuvo ocupados, aunque a mí me llamó mucho la atención y creo que a ti también, licenciado, otra vez casi la magia con la que se resolvió el asunto de aprobar la reforma judicial estatal. Es decir, habíamos platicado que se aprobó la reforma judicial federal y sí viene una orden, una consecuencia que es ahora los estados, que tú de hecho no los adelantaste, ahora los estados tienen que adaptarla, adecuarla. Sí. Pero al igual que la federal, me llamó mucho la atención que, convocamos una sesión corta, ya se aprobó, vámonos. Sí, yo lo comentaba con compañeros de ustedes, no debe haber sorpresas, O sea, no deberíamos de estar sorprendidos. Pues no deberíamos de estar sorprendidos. Razón. Primero porque ya era un mandato constitucional. Punto número uno, ¿verdad? O sea, la discusión acalorada se celebró en el Congreso de la Unión y todos alzaban las voces a favor y en contra, ¿no? Pasó, ya se reformó la Constitución, pero hay que recordar que para reformar la Constitución tenía que ser aprobada por los estados. Entonces Baja California fue de los primeritos en el Congreso de nosotros, obviamente pues dominado por el partido en el poder, que levantó la mano y avaló la reforma constitucional. Entonces lo que íbamos a ver en esta nueva reforma, en esta ya armonización con la federal, pues era un trámite, era meramente un trámite, porque aparte el transitorio así lo ordenaba, ¿verdad? Decía que los estados deberían a la brevedad, bueno, tenía un término, adecuar sus legislaciones en materia judicial similar a la federal. Y luego lo de la votación en diciembre, pues tampoco nos debería de generar sorpresa, porque no es la primera vez que se vota algo en épocas decembrinas o en otras épocas de vacaciones, en congresos dominados por cualquier color, no solo por el guinda, también por los otros colores. Le ha pasado a todos los colores. Ha pasado a todos y les aseguro que va a seguir pasando, Entonces, sin sorpresas, lo que sucedió, ahora adecuarnos, ¿verdad?, a esta nueva manera de elegir a nuestros jueces, a esta nueva forma. Y bueno, como lo mencionabas tú hace rato, te estaba escuchando, ¿verdad? Una de las exigencias que nos corresponde a los abogados es exigir que se cumpla lo que nos prometieron, porque la bandera o la exposición de motivos para esta reforma, independientemente si estamos a favor o en contra, era acabar con la corrupción, el nepotismo y las imparcialidades que existían en el Poder Judicial. Entonces ahora es responsabilidad de nosotros exigir que la reforma se traduzca en eso que nos prometieron, ¿verdad? Y yo creo que es lo que debemos ahora enfocarnos en esa situación. Y pues Baja California entra a esta nueva dinámica. Pues como cuando platicamos y nos decías muy bien aquí, ya se aprobó. Sí, ya. Ya se aprobó, pues hay que ponernos las pilas con lo que viene, aprenderlo y ver qué es lo que tenemos que hacer cada sector. Y es complejo. Lo que nos corresponde, ¿no? Y es complejo lo que va a suceder. Es complejo la elección de jueces y magistrados en el estado y va a ser compleja la votación. Es importante que el auditorio tenga conocimiento que lo que va a suceder en Baja California sí trastoca los derechos de los ciudadanos, porque los jueces que vamos a escoger son los que resuelven patrimonio, familia, libertades. Ojo, a diferencia de la federación, que eran tribunales constitucionales, en Baja California vamos a escoger a los jueces que van a resolver sobre si puedo ver a mi hijo o no, sobre si recupero mi casa o no, o si recupero la libertad o no. Entonces es delicado. Vamos a escoger 46 jueces y 25 magistrados aproximadamente. Hablando de Tijuana, porque los magistrados van a ser votados en todo el estado. Y en Tijuana tenemos 46 jueces. Un juez más, un juez menos, tal vez me falla. A ver, te voy a hacer una pregunta que para ti va a ser muy básica, pero como dicen, no hay preguntas tontas. Nunca. Lo tonto es quedarse con la pregunta, quedarse con la duda. Venga de ahí. Mucha gente de repente lo tomamos como genérico. Jueces, magistrados, ministros. No es lo mismo. No. ¿Cómo entender esa diferencia? La manera más sencilla es por instancias o por rounds, vamos a pensarlo. Vamos a pensar que si la contienda judicial fuera una pelea de box, pues esta tiene 2 rounds en el estado. El primer round es el juez,
que resuelve una sola persona. El segundo round sería el tribunal de apelación, donde resuelven 3 jueces que en conjunto forman una sala. Esos son los magistrados. Entonces ellos van a resolver, van a revisar, confirmar o modificar lo que hizo el juez de primera instancia, o en un idioma entendible el primer round. Muy bien. Para que nos entendamos. Y eso también implicaría que según tengo entendido, licenciado, que en la reforma judicial estatal también hay diferencias por este tema. O sea, los requisitos para que alguien pueda acceder a participar en la convocatoria son distintos dependiendo de si quieres ser juez o si quieres ser Claro, magistrado. la dinámica, repito, para llegar a la votación es compleja, pero es muy similar a la federal. Es un reflejo de lo que vimos en la federal. Entonces se van a formar comisiones, cada poder va a formar su comisión, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Dice la reforma, con conocedores de la materia. Bueno, vamos a ver a quién determinan que son los conocedores de la materia. Van a formar una comisión y esta comisión va a recibir las solicitudes de aquellos que quieran contender para juez, para magistrado, ya sea numerario, supernumerario, etcétera. Hay que recordar que los magistrados que están en funciones automáticamente pasan para voto. Ellos no tendrían que hacer su registro. Los que ahorita son magistrados, ellos pasan. Y otro dato importante a conocer, fijaron reelección. En esta reforma, los jueces van a durar 8 años y van a tener posibilidad de reelegirse. Obviamente. ¿Por otros 8 años? Por otros 8 años. Así dice la reforma, en su artículo 60. Obviamente, deben, vencidos sus 8 años, pues reiniciar su procedimiento, que es el que te comento, ¿verdad? Y los requisitos son similares a los que tanto platicamos, ¿verdad? Ser mexicano, ser estudiante de Derecho. La diferencia es que a 5 años de experiencia en Baja California la reducen a 3. Las famosas cartas de recomendación, que pueden ser incluso de un vecino, y tener buena fama, y obviamente pues no haber sido sujeto a un procedimiento penal ni haber sido condenado por algún delito grave, que eso es básico. Ahora, les están pidiendo, tengo entendido, sus títulos, que sean titulados de licenciatura y de maestría, claro que sí. pero además que tengan un promedio mínimo. Es correcto, el promedio mínimo es 8 para jueces, 9, si mi mente no me falla, para magistrados. Entonces sí, es un reflejo de la federal. Sí. Es un reflejo total. A ver, pero ¿tú cómo la ves? A ver, tú que eres abogado, que representas a los abogados, ¿tú qué tienes que decir con esto en el sentido de que desde la ciudadanía yo creo que lo vamos a ver distinto? Porque yo, por ejemplo, digo, ¿y yo cómo voy a saber a quién elegir? ¿Yo cómo voy a saber cuál abogado sí tiene el perfil y la capacidad? De ahí que repito que es muy... Y luego, ¿cuántos van a ser? ¿Y cómo voy a saber quiénes son? Es muy complejo porque cada poder puede promover a 2. Entonces, si tenemos 46 jueces, pues son 50 y tantos, 92 más o menos. ¿Por cada poder te refieres al legislativo, ejecutivo y judicial? Ajá, cada uno puede proponer a 2. Entonces, ya el INE circuló la boleta, que ya la tienes tú, la boleta, ¿cómo va a ser la boleta para ministros de la Corte? Ahí la tenemos y nos las ponen en pantalla para platicar un poquito acerca de ella, que yo la veo, o sea, más los confusa. Mexicanos parece, yo la primera, cuando la vi antes de ver los detalles y ves la mancha así de texto, yo digo, es que parece una de estas, uno de estos formatos para que pongas tus numeritos de lotería de transaturada, que es, ¿sí la tenemos por ahí? La boleta, ahorita la ponemos. ¿Cómo se dice? Producción. Por eso repito que es complejo el proceso de selección y va a ser complejo para el ciudadano saber de entre 40, ahorita que pongan la boleta, de entre 46 personas, pues bueno, ¿quién es quién, verdad? ¿Quién sí, quién no? ¿Cuál está más capacitado que el otro? Y algo similar pues vamos a vivir en Baja California, pero pues repitiendo, ¿verdad? Que los derechos que se van a salvaguardar aquí con los jueces pues trastocan directamente al ciudadano. Es muy complejo la dinámica. Todos queríamos y exigíamos una reforma al Poder Judicial. Esta es compleja en selección y en votación. Ahí está la pantalla. Eso es lo que los mexicanos nos vamos a topar a la hora de que escojamos, de que vayamos a votar por ministros. Ahí tienes 40, bueno, evidentemente no alcanzo a ver, pero son 40, ¿cuántos lugares son? Yo tampoco ahí está alcanzo a ver, y luego menos sin lentes, pero déjalo, lo agrando aquí en mi pantalla. Son 84. 84, entonces a veces se nos dificulta votar por 9.
en una boleta. Entonces ahora vamos a votar de esa manera. Es complejo para el mexicano, o yo creo que para cualquier ser humano, tomar la decisión o la mejor decisión de cuál de todos ellos somos capacitados. A ver, déjame me regreso un poquito a ver si lo estoy entendiendo bien, no vaya a decirle una burrada después. Esta boleta que estamos viendo, que para la tiene Corte 84 opciones, sí es como podría ser la local, aunque es una muestra de cómo va a ser la federal, pero estos son 84 opciones solamente para un puesto. Para ministros de la Corte, así va a ser la boleta según el INE. Sí, pero para escoger para escoger ministros, así es. O sea que una boleta similar tendríamos para jueces. Por ejemplo, decías 46 jueces. O sea, habría 46. 46. No 46 boletas, sino de esa boleta vas a tener que votar a tus jueces, ¿verdad? Ok, ya. Por jurisdicción. Esa es la parte que me confundí. Por jurisdicción, ¿verdad? Porque los jueces son jurisdiccionales, entonces Tijuana, Rosarito, Mexicali. Sí, yo voy a votar por los que me tocan en mi jurisdicción. En tu jurisdicción, correcto. Solamente. A excepción de magistrados, que la propia reforma. Son estatales. Que la propia reforma lo dice, son estatales, es correcto. Sin embargo, pues, si ahí tienes, ¿cuántos? ¿80 y tantos? 84. Ok, y decimos que se pueden proponer 2 por poder y tenemos aproximadamente en Tijuana 46 jueces, pues vamos a tener una boleta similar a esa, a lo mejor algunos pocos menos, pero algo así es lo que nos vamos a topar los bajacalifornianos para escoger a nuestros jueces que van a ser asignados civiles, penales, laborales, mercantiles, hipotecarios, especializados para menores, entre otros, 46. Entonces, es complejo el proceso de selección, los tiempos son muy cortos, la comisión que revisó en el Poder Judicial Federal, seamos honestos, revisó 11,000 perfiles en 20 días. Ay, ¿Sería técnica esta revisión? Pero bueno, no sé. Ellos manifiestan que sí, que había un equipo detrás y lo filtraron. Bueno, ya no podría yo entrar más a detalle de eso, pero algo así es lo que nos vamos a topar este 2025 cuando se sacuda la reforma al Poder Judicial. Oye, interesante. Y yo insisto, ya sé que va a sonar muy repetitivo, pero porque eso también te lo pregunté la ocasión pasada cuando hablamos de la reforma judicial federal. ¿Cómo voy a saber? Supongamos que yo sí tengo el tiempo y las ganas de revisar todos los perfiles por los cuales voy a poder votar. ¿Cómo dice la reforma? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Van a hacer campaña? Interesante. Dice la reforma, dice la normatividad de esto, que no pueden recibir financiamiento, ¿verdad? Pero tienen derecho a radio, televisión y medios de difusión. Tienen derecho a hacer campaña. Sí. Muy bien. No recibir dinero, no hay financiamiento público ni privado, pero dice que el INE lo va a repartir de forma equitativa. Los tiempos. Entonces, si tienes 46 jueces y 25 magistrados sin dobletear, estás hablando de 141 ciudadanos que quieren competir. ¿Cómo lo va a dividir el INE de forma equitativa? ¿Cuánto te va a tocar a ti si eres el uno de 141? ¿Qué tiempo te va a tocar en el radio o en la televisión? Pues nada. Dice la reforma que el INE lo va a asignar de forma equitativa. Así dice. Entonces, eso va a ser también interesante para saber si realmente los mecanismos que el cuerpo legislativo prevé va a alcanzar a los ciudadanos a que se enteren, los interesados y los desinteresados, porque hay que entender que la información tiene que llegar a todos los que tengan una capacidad para votar, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? La idea de sacar a nuestros jueces es que todos votemos y que todos nos enteremos, porque queremos acabar con la corrupción, el nepotismo y la imparcialidad. Entonces va a ser un reto total que yo sinceramente lo veo muy complejo, al igual que la selección y al igual que la votación con ese tipo de... Pues es lo que nos vamos a topar, ¿verdad? Y en el tema de la equidad en los medios de comunicación, más allá del despoteo, si alguien te pide una entrevista o un espacio para promoverse, pues vamos a terminar pues como cuando tenemos 2 aspirantes a la presidencia municipal de Tijuana. ¿Qué te dice qué nos decía el instituto en ese momento? Ustedes lo regulan, ¿verdad? Que sí, dice, pues tienes que buscar la mejor manera de lograr esa equidad, pero entendemos que no puedes invitar a los 12. Entonces, pues tienes que invitar... ¿Se va a sacrificar a alguien? Se va a sacrificar a alguien, pues tú selecciona por lo menos a los 2 más... punteros. Que tú consideres que sean los más importantes, pero al final, pues es una democracia a medias, ¿no? Porque, sí, totalmente. O sea, humanamente yo no puedo invitar a todos, menos con esto,
pero pues haces tu mejor esfuerzo y al final no va a faltar quien diga me dejaron fuera, ¿no? Sí, va a ser muy interesante y va a ser un gran reto para la autoridad electoral también el poder fiscalizarlos, ¿verdad? Porque evidentemente de un cúmulo de 141 ciudadanos, alguno va a tener un poder adquisitivo más que los otros. Entonces va a ser interesante cómo van a fiscalizar que... Es lo que, ese tema está es bien un interesante. reto total, ¿no? Es un reto. No me vas a dar recursos para promocionarme, pero ¿puedo yo financiármelo? ¿Y cómo me lo vas a fiscalizar? No hay recursos, dice, ni privado ni público. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Híjole, va a ser un gran reto. Te tienes que autofinanciar, pero ese reto no es recurso Pues privado. a lo mejor, exactamente, son lagunas que el INE deberá de ir cubriendo en su reglamentación. Por eso abrí la plática en que es compleja la selección, compleja la votación, ¿verdad? Complejo para todos. Hemos sido partidarios de una reforma judicial, pero pues vamos a esperar a ver que realmente se cumpla la promesa de que se acabe la imparcialidad, claro. ¿Verdad? Que bueno, como lo decíamos nosotros, nunca nos pudieron decir, yo que estuve participando activamente, nunca nos pudieron decir cuáles eran los porcentajes de imparcialidad, de nepotismo y de corrupción que había en el Poder Judicial, los generalizaban. Entonces ahora sí, pues hay que exigir, ¿verdad? Que eso creo que es la parte que nos corresponde a todos. Claro, y bueno, eso yo lo tomo como una vez dado esto, ya es un hecho, va a suceder, va a pasar. Ya. Como lo más importante que también nos toca a los ciudadanos, no solamente a los abogados. Ahora sí, señores, ya acabamos con toda la corrupción, con todo el nepotismo, con toda la imparcialidad. Bueno, ya obtuvieron lo que nos expusieron para reformar al Poder Judicial completamente. Reformarlo en el sentido de cómo escojo a los jueces, ¿eh? O sea, hay que recordar que esto es para escoger jueces. El ser humano va a seguir impartiendo justicias en base a las codificaciones y a las conductas penales que ya existen. Es cómo voy a escoger a los jueces. Pero si la bandera de esto era terminar con aquello, pues, y ya sucedió, pues yo creo que nos corresponde exigir que se cumpla, ¿no? Claro. ¿Hay referencia de cómo ha funcionado esto en los países que lo han aplicado? Porque sé que no Bolivia. son muchos, pero sí hay países que tienen elecciones. Bolivia, por ejemplo. Bolivia, por ejemplo, y fue una abstinencia total. Que es lo que muchos dicen que va a suceder aquí en México. No. Ojalá que no, pero. No participaba menos del 15% del padrón, porque es complejo. Era es un anuladero de votos, anuladero de hojas. Claro. Y las boletas son similares a estas, ¿verdad? Eran muchos nombres, era complejo el proceso de selección. Entonces, pues, dejamos ahora la impartición de justicia en un grupo de un puñados que son los que van a votar. Entonces, por eso repito que es complejo, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir que en Bolivia es un fracaso, porque desconozco el resultado judicial o de sentencias que existe en aquel vecino país. Lo que sí sé, porque lo estuvimos nosotros investigando cuando estuvo la reforma, es que prácticamente no salen a votar, ¿verdad? Los bolivianos, o sea, participaron en la primera elección y ya después se fue bajando. Y eso tendremos que entenderlo también la ciudadanía. Una cosa es el proceso electoral judicial y otra cosa es el resultado. Sí, correcto. Ahí no me atrevería a entrar en ese tema. Ajá. Lo que sí sé es que, pues, Baja California tiene uno de los niveles más bajos en participación. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo participamos en esta elección, pero no en esta, en la que viene. Porque al final del camino los ciudadanos son los que van a tener la última palabra en si este mecanismo funcionó o no. Porque los abogados van a seguir teniendo trabajo y los jueces van a tener trabajo. El ciudadano es el que va a recibir el impacto directo si esta reforma funcionó o no. Y en la siguiente elección se va a reflejar. O sea, porque vamos a salir a votar este año, 2025. Sí, 2025. Y luego, ¿otra vez cuándo? Y luego los jueces duran 8 años en el proceso. O sea que... Sí. Está mucho más complejo. Sí, la siguiente elección es... Licenciado, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esto. Evidentemente yo sé que del público, igual que yo, nos quedamos con muchas dudas, pero lo iremos resolviendo poco a poco. Claro, ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Nada más informarnos y participar. Yo creo que al final de toda esta sacudida que vivimos en estos últimos meses, el ciudadano es el que va a tener la última palabra, porque él es el que va a recibir el impacto de la reforma. Como lo mencionó un juez hace unos días en una entrevista, los jueces van a seguir teniendo trabajo y los abogados van a tener trabajo. Ajá. La consecuencia, para bien o para mal, la va a recibir el ciudadano.
definitivamente. Es al que se le va a impartir justicia. Gracias, Lick. Por aquí te esperamos de regreso muy Muchas pronto. gracias. Mientras tanto, excelente semana. Es el licenciado Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, la FEDABOBC.